Cuando era niño, por allá de finales de los 80s, recuerdo que sonaba mucho en la televisión una serie de comerciales donde se advertía sobre los peligros de hablar con extraños y sobre el no aceptar ofrecimientos de desconocidos. Esto porque podrían tener muy malas intenciones detrás. Me imagino que a mucha gente le ocurrió algo así. Por eso es que se inspiraron esos anuncios. Y si hago la mención de esto es porque en mi caso también algo ocurrió así. Mi nombre es Daniel y cuando tenía 8 años viví una experiencia que marcó mi vida completamente. Siendo apenas un niño inocente, en aquel barrio donde vivía era bastante tranquilo. Extrañamente pasaba alguna novedad. Sin embargo, en aquel lugar comprendí que aunque la superficie del agua esté tranquila, por debajo, el más horrible caos puede estar ocurriendo. Fue para una mañana. En aquellos tiempos había una promoción de una marca de caramelos. A cambio de cierto dinero, uno podía obtener una caja que contenía dulces y figuras, juguetes. Yo recuerdo que era mi ilusión tener unas de esas, pero la verdad es que eran bastante caras. Para un niño era imposible comprar aquello, y mis papás no me querían dar. Ellos tenían otras prioridades, pero en fin. También es de decir que eran otros tiempos, no como ahora que los niños no salen a la calle. Antes todos andábamos de vagos, sin importar que fuéramos muy pequeños. Podríamos desaparecernos de la casa y nuestros padres ni cuenta se daban. Y ese era mi caso, el de mis hermanos también. Aquella mañana de andar por ahí vagando, fui a dar a la tienda de Don Chuy, un hombre que era respetado, porque su tienda era muy solicitada. Cuando la gente no tenía dinero, él les fiaba la mercancía. Esto también hacía que la gente le tuviera miedo a Don Chuy. Y aquel hombre era raro, nunca se casó. Tendría unos 32, 33 años en ese tiempo. Sin embargo, su vida personal era todo un misterio. Esa mañana Don Chuy estaba abriendo. Yo había salido de casa a jugar canicas y después vi que andaba un perrito en la calle. Me fui siguiéndolo y siguiéndolo, hasta que pasé cerca de la tienda de Don Chuy. Aquel perrito llegó a la puerta, empezó a oler y finalmente se metió. Don Chuy me preguntó que si era mi perro aquel, y yo le dije que no, que solamente lo estaba siguiendo porque se veía que era juguetón. Don Chuy me regañó, me dijo que me metiera para sacar al perro y me lo llevara, o si no me iba a regañar. Aquel tipo de verdad imponía y daba miedo. Por ello es que tuve que meterme para sacar al perro, aunque no fuera mío. La entrada a aquella tienda, que era bastante modesta en ese tiempo, constaba de 2 puertas de madera que se abrían empujándolas, así como si fueran puertas muy antiguas. En cuanto entré a esa tienda, la cual también era la casa de Don Chuy, aquel señor volvió a cerrar, colocó un tablón que aseguraba la puerta, y entonces me preguntó aquel tipo: «Mira, Daniel, ya viste que me llegaron las nuevas promociones. Aquí tengo esta caja con dulces. Últimamente son muy solicitadas. ¿Te gustaría tener una de estas?». Con mi inocencia yo no comprendía lo que pasaba. Por eso es que, con pena y todo, le dije a Don Chuy que sí, que era mi sueño tener una de esas, varias de hecho. A Don Chuy le dio una risa que ahora me resulta escalofriante, y sobre todo por lo que dijo a continuación: «Bueno pues, yo te puedo dar todas las que quieras, Danielito. Solamente necesito que vengas conmigo. Las tengo acá adentro en un cuarto. Ahí tengo una bodega llena de cajas de estas. Anda, ven, acompáñame». Yo me sentía muy emocionado. Por fin iba a tener una caja de caramelos con juguetes. Pero lo que no tenía en conciencia, a causa de mi inocencia, es que estaba a punto de entrar a las puertas que me llevarían directo al infierno. Cuando entramos a aquel cuarto, me di cuenta que el señor estaba en efecto solo en su casa. Todo estaba muy oscuro. Había un aroma como a humedad, como si el lugar estuviera ya avejentado. Justo cuando puse un pie dentro de aquella supuesta bodega, solo sentí como el tipo por detrás me abrazó y me tapó la boca. «Ahora vas a cooperar con todo lo que yo te pida, porque si no,
Aquí mismo te mato, pinche chamaco. Y de lo que pase aquí no vas a decir nada, porque donde vayas con tus papás, te juro que también los mato. Los haré sufrir mucho antes, por supuesto, así que depende de ti. O cooperas, o aquí todo se acaba. No daré detalles de lo que me ocurrió, pero es fácil que puedan imaginarlo. Para mí todo aquello fue extremadamente aterrador, horrible, asqueroso. Hasta la fecha, solo de recordarlo se me revuelve el estómago, pero esto es muy difícil de contar. Cuando salimos, yo sentía mucho dolor. Estaba completamente traumado, pero aquella bestia del señor Don Chuy no le importó. Mira, Danielito, tal y como te lo prometí, como te portaste muy bien, te voy a regalar esta cajita, justo como la que querías. Pero sabes, voy a ser muy amable esta vez, te voy a regalar otras 2. Pero eso sí, no digas que yo te las regalé, así que ve directito a tu casa y escóndelas por ahí, porque recuerda, donde hables de lo que ha pasado aquí, todo se acaba. Salí muy triste de aquel lugar. Me limpié las lágrimas y me aguanté todo. No debía decir nada. Del perro aquel que fui a buscar ya no supe más. Seguramente Don Chuy lo sacó y lo pateó, porque eso es lo que hacía con los perros. Con esto he dejado saber cómo es que inició mi historia y el por qué después de tantos años seguí guardando ese odio y ese rencor a aquel hombre. Después de ese acontecimiento traté de ir lo menos posible a esa tienda. Mis papás seguían yendo y Don Chuy los saludaba amablemente. No entendía por qué había gente tan mala, por qué había sufrido aquello en manos de la persona más horrible. Pero en fin, me di cuenta en ese instante que el mundo es un lugar bien podrido y que mi vida ya no sería la misma. Fueron pasando los años. En mi casa, mi padre murió. Se enfermó. Los médicos no pudieron salvarlo. Y tristemente la vida nos arrebató ese soporte que teníamos. Y a raíz de esto, mi mamá empezó a trabajar. Empezó a vender comida en la calle. Y agradecemos a Dios que la bendijo, porque empezó a irle muy bien. Mis hermanos y yo le ayudábamos en lo que podíamos, mientras crecíamos y ella nos pagó los estudios. Pero al final de terminar la preparatoria, mis hermanos sí entraron a la universidad, pero yo notaba que mi mamá necesitaba mucha ayuda. Ella ya estaba envejeciendo y sola no iba a poder. Después del negocio de comida, mi mamá incursionó a vender ropa interior, para dama, para caballero, y aquel negocio fue una cosa tremenda. Nos iba bastante bien, quizá no tanto como con la comida, pero el esfuerzo era mucho menor. Solamente había que recibir proveedores, hacer inventario y acomodar, y bueno, vender también. Pero ya no había que levantarse a las 3:30 de la mañana, ya no había que estar haciendo tanto esfuerzo físico. Acá era más sencillo. Entre mi mamá y yo fuimos sacando adelante ese negocio. Como en aquella zona había muchísimos locatarios, con el tiempo nos fuimos haciendo de amistades. En lo personal yo tenía un amigo de nombre Ezequiel, quien durante un tiempo fue mi mejor amigo. Ya después con el tiempo nos fuimos esparciendo e hicimos muchas más amistades, ya siendo yo un hombre de 28 años. Recuerdo que una vez me encontré con Ezequiel por ahí por la zona. Él ya no trabajaba ahí, él ya se dedicaba a otras cosas. Sin embargo, le dio mucho gusto verme y me extendió la invitación para su fiesta de cumpleaños. La iba a celebrar en un pequeño salón de las cercanías y aparentemente iba a ser una fiesta bastante bien, es decir, iba a gastar buen dinero, porque el lugar aquel donde se iba a realizar el evento era algo que no era nada modesto. Acepté la invitación de mi amigo, simplemente porque no tenía ya tanta vida social. Sí tenía conocidos y amigos, pero solo me había dedicado al trabajo. Ni siquiera había tenido novia en muchos años. Me emocioné de haber visto a mi amigo, también de la posibilidad de conocer a una chica en la fiesta. Así que me compré ropa, me arreglé, y llegado el sábado que se celebraría el evento, ahí estaba yo. Me subí a mi auto y fui hasta el lugar. Después de entrar al estacionamiento, el valet parking me recibió el auto. Entré al lugar. No había tanta gente. El evento iba a ser no tan privado, pero
Sí había una cantidad considerable. Anduve buscando a mi amigo para saludarlo, para entregarle un regalo, pero al parecer él estaba todavía un poquito ocupado con la organización. Finalmente me senté en una mesa y de pronto alguien me tocó el hombro con un par de palmadas. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto que hayas venido. Te aseguro que te la vas a pasar muy bien. Me levanté para saludar a mi amigo Ezequiel, para darle su abrazo de cumpleaños, pero noté que no iba solo. Iba acompañado de un hombre de mayor edad, ya como de unos 50 años más o menos. El tipo me parecía conocido. Sin embargo, lo saludé. Mira, Daniel, quiero presentarte a un gran amigo, y al que también es mi patrón, el señor Don Jesús. Jesús, ese nombre me resultaba. Pues claro, era el señor Chuy. Para quienes no son de acá de México, a la persona que se llama Jesús, de cariño se le suele decir Chuy. Y ya todo estaba mucho más claro. Aquel tipo que acompañaba a Ezequiel era Don Chuy, aquel maldito que tenía la tienda y que se aprovechó de mí cuando aún era un niño. Empecé a sentirme nervioso, mi respiración se agitaba, mi mente se quedó un poco en blanco, pero traté de contenerme. Debía comportarme por un momento, no podía echarlo todo a perder. Mucho gusto, señor Jesús, es un placer conocerlo. Aquel señor Jesús, o mejor dicho Don Chuy, se me quedó viendo y después me dijo: siento que tu cara me es conocida, muchacho. No sé de dónde te recuerdo, pero dime tú, ¿acaso nos conocemos de algún lado? Tenía ganas de darle un puñetazo, restregarle por lo que me hizo, pero simplemente me resigné a decirle que no me parecía conocido, que quizá me estaba confundiendo. Después de charlar un breve momento, Ezequiel y el señor Jesús se retiraron, en una actitud bastante extraña. Me senté en la mesa y me serví un trago, después otro. Justo a 2 mesas estaba sentado Ezequiel, pero aquel señor Don Chuy no se le quitaba de encima. Estaban como si fuera su sombra, o mejor dicho, como si fueran algo más que amigos. Lo noté por las miradas que se hacían, y la verdad es que yo desconocía que mi amigo Ezequiel tuviera dichas preferencias. Tenía ganas de decirle quién era Don Chuy, desenmascarar a ese maldito que estaba con él, pero bueno, yo no podía meterme en sus vidas. Pero si algo me quedaba claro, es que si ese malnacido había regresado a mi vida, era por algo, seguramente para que me pagara las cuentas por lo que me hizo. Me pasaba por la mente la idea de matarlo, hacerlo sufrir. Sin embargo, me temblaban las manos. Sabía que yo no era capaz de eso, por más que odiara a alguien. Esa idea tenía que descartarla, pero de alguna manera tenía que hacerlo pagar, porque lo que me hizo no se iba a quedar así. No pude aguantar mucho rato de estar en la fiesta. Tenía que irme lo antes posible. Aquello me estaba causando mucho malestar emocional. Busqué a mi amigo, pero no lo encontraba. Antes de salir al ballet parking para recoger mi auto, decidí pasar al baño. Y ahí, estando dentro, mientras orinaba, escuché que en uno de los sanitarios algo extraño estaba ocurriendo. Se escuchaban una especie de gemidos, de hombre por cierto. Después de terminar traté de indagar un poco, y en eso nada más escuché que aquel maldito de Don Chuy le decía a mi amigo: «¿Cómo me encantas, Ezequiel? Ojalá ya te animes a vivir conmigo, para vivir esto todos los días. Te quiero nomás para mí, ya no pienso compartirte con nadie». Aquellos dos estaban teniendo intimidad en el baño. Don Chuy le estaba dando su regalo de cumpleaños a mi amigo. Vaya cosa tan asquerosa. Aproveché para salir. Fui al ballet parking y solicité mi auto. Estando ahí solo le mandé un mensaje a mi amigo. Le dije que no lo vi por ninguna parte y tenía que regresar a casa porque me sentía un poco mal. Ya estando en mi casa no podía dormir. Me pasaba y me pasaba por la mente todos aquellos recuerdos de mi infancia, aquel infierno que viví por ser víctima de aquel maldito, quien por cierto me las tenía que pagar. Los siguientes días anduve muy pensativo.
un tanto cabizbajo. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba, pero no tenía el valor de decirle aquello. Aquellos acontecimientos los había guardado solo para mí y me los quería llevar a la tumba. Pasaban los días y mi cara no cambiaba. Mi mamá ya lo había notado, como lo mencioné, pero también alguien más. Doña Lolita, la señora de la limpieza, aquella que nos ayudaba en el local, ella también lo notó y me preguntó qué era lo que me pasaba. Le dije que nada, que todo estaba bien. Sin embargo, aquella señora no se conformó y me pidió 5 minutos para hablar en la bodega. Detrás del local teníamos una bodega bastante grande y hasta allá me llevó para platicar. A ver, Danielito, ya dime qué te pasa. Desde hace días que te veo bien apachurrado y yo ya más o menos me doy idea de qué te pasa, pero necesito que tú me lo cuentes, porque me doy cuenta que ahí en tu pecho estás guardando algo que traes cargando desde hace muchos años, muchos de verdad. Casi estoy seguro que desde que eras un niño. Me parecía muy raro la manera en que la señora Lolita me preguntaba aquello. ¿Cómo sabía tanto? ¿O por qué lo intuía? ¿Cómo es que lo podía notar? Evidentemente le pregunté qué tanto sabía de mí y su respuesta me dejó helado. Pues aquí donde me ves de ignorante, Danielito, pues la verdad es que yo tengo mis secretos, así como tú. Sin embargo, los míos son distintos, no pesan tanto como los tuyos. En mi caso quiero contarte aquí en confianza, pues que yo me dedico a hacer trabajitos por mi cuenta, de brujería. No sé si creas en eso, pero me di cuenta que la vida me regaló un don, y por eso es que de vez en cuando ayudo a gente que la necesita. No me dedico a eso porque pues se me ha impedido lucrar, y pues una tiene que comer, ¿que no? Por eso es que me dedico a esto. Trabajo y cuando puedo, o cuando sale por ahí alguien, pues le ayudo, ¿por qué no? Finalmente tengo un don y eso me da una responsabilidad. Por eso es que puedo ver lo que te pasa. Cuéntame por favor, Daniel, yo te puedo ayudar. Juntos podemos darle solución a lo que tienes. En ese instante me quebré. Fue inevitable llorar, como un niño herido que tenía arrastrando aquellas marcas, aquellas heridas de dolor de mi infancia. Le conté todo a la señora Lolita. Le pedí que fuera discreta porque ni siquiera mi madre sabía, tampoco mis hermanos, nadie más que yo. Le hice saber el peso que representaba para mí ir cargando ese dolor, ese sentimiento de tristeza por haber sido profanado como un niño. La señora Lolita me abrazó y me dijo que ella con su brujería podía ayudarme. Solamente necesitaba yo llevarle algunas cosas, una fotografía y otros elementos, y supuestamente con eso ella podía hacer un ritual de brujería para obtener una especie de venganza contra el señor Chuy. Dejé de llorar y acepté su ayuda, aunque me parecía extraño y quizás hasta ridículo. La señora Lolita se veía muy seria. Era una mujer de mucha confianza, muy leal a nosotros. Por eso es que le tomé la palabra. Esa misma noche al llegar a casa, me metí en la computadora y empecé a buscar las redes sociales de mi amigo Ezequiel. Él debía tener alguna foto o el contacto del señor Chuy. Estuve indagando y en efecto, había una fotografía de meses atrás donde salían juntos en una foto que se tomaron durante una jornada laboral. Ahí me di cuenta de que el señor Chuy también tenía redes sociales, en las cuales parecía que le iba bastante bien. Él tenía una cadena de pequeñas tiendas, una especie de mini supers, por lo que me pude dar cuenta. Mi amigo Ezequiel era su ayudante, como su mano derecha, y no es que dudara de las capacidades de mi amigo, pero me di cuenta que él, a través de momentos íntimos, se había ganado aquel puesto. Por eso es que el señor Chuy le daba tantos privilegios. Seguramente estaba enamorado de él. De ahí obtuve la fotografía, la imprimí, junté otros elementos que la señora Lolita me pidió, y al tercer día por la noche, pues ahí estaba yo en su casa, justo a las 11:30 como ella me citó. Sentía mucho miedo, no sabía lo que iba a ocurrir,
porque para mí todo aquello de la brujería, la magia negra, el esoterismo, era un tema bastante lleno de misterio, y a lo que también le tenía temor. Le toqué a la casa de la señora Lolita. Aquella de inmediato abrió. Ya me estaba esperando. Antes de iniciar le dije a la señora Lolita que ninguna palabra a nadie, ni siquiera a mi madre. Le recalqué que aquella situación era algo muy pero muy personal, y por ende, solo quedaba entre nosotros. La señora Lolita asintió. Me juró que las cosas serían tal y como yo se las pedía, y dicho esto, nos pusimos a trabajar. Justo en la mesa que le servía como comedor, me senté frente a ella, y vi cómo de una mochilita sacó varias cosas. Sacó tela, hilo, tijeras y una especie de algodón. Empezó a hacer unos cortes, y me di cuenta que empezó a confeccionar un muñeco de trapo. Puedo ver que no crees mucho en esto, Daniel, pero sabes, a veces la gente quiere ver para creer. Sin embargo, es al revés. Para poder ver algo, primero tienes que creer. Porque así funciona la mente, la vida y la realidad. Entiendo que sea así porque es la primera vez que haces un trabajito de estos. Pero nomás vas a ver, esto va a funcionar. Y te juro que empezarás a creer, porque sabrá Dios quién me dio este don. No sé si fue el diablo o el mismo Diosito, pero de que me funciona la magia negra, me funciona. Eso sí te advierto, Daniel, a veces pasan cosas muy feas, y así ya no se puede uno echar para atrás. No podemos tener remordimientos. Por eso es importante que desde ahorita me digas si le seguimos o le paramos. Tampoco me gustaría hacerte sentir culpable para toda la vida. No me gustaría hacerte sentir más triste. Le dije a la señora que procediera, que a mí aquello no me importaba, que si el infeliz tenía que pagar, pues que lo hiciera con todas las de la ley, que sufriera, que se quemara en el infierno si fuera necesario, porque lo que me hizo no tenía comparación con lo que le pudiera ocurrir. La señora Lolita continuó creando el muñeco. No demoró mucho, se notaba que tenía una gran habilidad, y finalmente le pegó la fotografía, solo la parte del rostro, al muñeco, y después de esto, lo empezó a rociar con un líquido, mientras le hacía unos rezos. La señora Lolita pronunciaba el nombre completo del Señor Jesús, mientras que pedía a las ánimas que hicieran su trabajo, que hicieran una labor de justicia, por todo aquello que el hombre me hizo sufrir. La señora Lolita les rogaba, les pedía, prácticamente se les arrodillaba a las entidades que le ayudaban, para que pudieran finiquitar ese trabajo. Al terminar, la señora Lolita empezó a rellenar, o mejor dicho, a vendar aquel muñeco con un listón negro. Le hizo varios nudos y finalmente casi lo cubrió todo, excepto la parte de la cara. Al terminar lo metió en un frasco y me lo entregó. Ahora lo único que tienes que hacer, muchacho, es llevar esto al panteón. Entiérralo por ahí donde tú quieras, pero tiene que ser dentro del panteón y esta misma noche. De lo contrario, todo se perderá. No habrá forma de que esto pueda funcionar otras veces, porque el mismo favor no se pide más que una sola vez a mis entidades, así que date prisa, conmigo hemos terminado, ahora solo falta que hagas el resto. Tomé en mis manos aquel frasco, le di un abrazo y un beso en la frente a la señora Lolita y le dejé un pago. Ella no me lo quiso aceptar, pero yo le insistí. Salí en mi auto a toda velocidad hacia el panteón. Recuerdo que ya estaba cerrado y anduve buscando por dónde meterme, pero no había por dónde. Finalmente, mientras ya me retiraba, vi que con una linterna un velador estaba iluminando y haciendo un rondín. Le pedí con toda la pena que se acercara, que necesitaba pedirle un favor. Ya estando cerca le dije que si me dejaba pasar, nada más para enterrar aquello, que le podía dar una buena propina, pero que por favor me urgía a hacerlo. Aquel señor al principio se negó, pero terminé convenciéndolo. Le di un billete de a 500 pesos y me dejó entrar. Me dijo que solo podía estar 15 minutos adentro, pero para mí aquello era suficiente.
Cuando finalmente estaba terminando de escarbar, me di cuenta que se estaba nublando y una brisa de lluvia empezaba a caer. Me di prisa y coloqué el frasco dentro del agujero y empecé a cubrirlo con la tierra. Le di unas palmadas para dejar bien sellado aquel hoyo y para que nadie pudiera sacar el frasco. Cuando me retiré, la lluvia empezó a caer más fuerte. El velador cerró la puerta y me subí a mi auto. Para ese instante la lluvia ya estaba muy fuerte. Se había convertido en una gran tormenta. Llegué finalmente a mi casa entre relámpagos y humedad. Me metí rápido a bañar y noté que mi madre ya estaba dormida. Una vez que me metí a la cama, me quedé pensando en lo que había hecho. No sabía si estaba bien o mal, o si iba a funcionar, pero de todos modos, estaba listo para cualquier cosa que ocurriera. Durante los siguientes días estuve muy al pendiente de las redes sociales de Ezequiel. Quería saber qué hacía, a dónde iba, pero él no subía tantas cosas. El señor Chuy tampoco. Pero para esto, una noche me llegó un mensaje de Ezequiel, en el cual me preguntaba cómo estaba, y me decía que se iba a reunir con unos viejos amigos, quienes también habían sido amigos míos, eran locatarios, de ahí mismo donde tenía el negocio. Acepté aquello. Necesitaba estar cerca de Ezequiel para estar enterado de lo que hacía el señor Chuy. Quería saber cada paso que hiciera aquella maldita rata. Llegado el fin de semana, acudí a la reunión. Me imaginé que Ezequiel llevaría al señor Chuy, pero no fue así. Él iba solo. Ni modo, me tuve que poner a disfrutar. La pasamos bien. Me dio mucho gusto ver a viejas amistades. Pero bueno, no había logrado obtener información alguna del señor Chuy. Me fui para mi casa. Ya todos se habían ido también. Y cuando llegué a casa, no sé por qué, pero en cuanto me acosté, empecé a sentir un extraño escalofrío que me recorría el cuerpo. Una sensación eléctrica que me puso el cuerpo a temblar. Sentía que me faltaba el aire y de inmediato me levanté. Traté de abrir la ventana para que me diera el aire fresco, pero aquello no cedía. Sabía que el malestar provenía de dentro de mí. Era una especie de intuición y me hacía sentir como si algo malo fuese a ocurrir. Me tomé una aspirina y me recosté nuevamente. Al pasar de unos minutos, todo el malestar se me retiró y por fin pude quedarme dormido. A la mañana siguiente me levanté porque tenía que ir a abrir el negocio junto con mi mamá. Nos levantamos y desayunamos. Nos fuimos en el auto para trabajar. Ya estando ahí cerca del mediodía, abrí las redes sociales y me di cuenta de que Ezequiel había publicado un moño negro en su foto de perfil. Como bien sabemos, eso significa que alguien había muerto, y por lo tanto no dudé en marcarle por teléfono. Aquello seguramente se trataba de algo serio. Me imaginé de primera instancia que algún familiar o algún conocido se le había muerto, pero al estar con él en la llamada, me di cuenta de que no era así. Ezequiel estaba llorando, estaba deshecho. Le costó mucho trabajo hablar, contarme lo que había ocurrido, pero cuando empezó a hablar, entendí el porqué. Ezequiel me contó que la noche anterior, mientras nosotros estábamos reunidos, el Señor Jesús, o bien Chuy, su patrón y su pareja, se encontraba en otra fiesta. En dicho lugar, como el señor Chuy acostumbraba, se buscaba amantes para pasar la noche. Ahí fue que mi amigo me confesó que él y don Chuy tenían una relación abierta. Ambos se permitían tener amantes y demás, porque ya era un acuerdo mutuo. Sin embargo, don Chuy aquella noche, en esa fiesta, al parecer se consiguió un par, 2 hombres de aspecto normal, quienes se acercaron a él para cortejarlo, y don Chuy, siendo de sangre fácil, terminó llevándolos a su lujosa casa. Ahí empezaron una especie de jugueteo, bebieron tragos, y finalmente, aquellos tipos empezaron a seducir a don Chuy. El juego parecía extremo, lo estaban llevando más allá de los límites, y para no hacer el cuento más largo, finalmente en el juego de seducción, a don Chuy lo pusieron muy acomodado en 4,
le pusieron unas esposas en los tobillos y las manos atrás en la espalda. También le pusieron unas esposas y le cubrieron la boca para que no gritara. Don Chuy se imaginó que iba a recibir cariño, pero no, nada de eso. La suerte no estaba de su lado esa noche, porque aquellos tipos fingieron toda la noche tener las mismas preferencias, solo para poder sacar ventaja de la situación y darle un horrible final a Don Chuy. Uno de los sujetos tomó un cuchillo de la cocina, se acercó y sin piedad alguna lo enterró en la parte rectal, profundamente. Se dice que lo sacó y lo introdujo un par de veces, creando cortes letales que terminarían llevando a Don Chuy a que se desangrara. El tipo nada más se revolcaba, lo más que podía. Ya no tenía sentido que luchara por su vida, todo estaba perdido. Finalmente estaba pagando con la misma moneda que me había hecho cobrar a mí y quizá a muchos otros niños inocentes. Aquellos tipos ya frente al cadáver del señor Chuy, no contentos con aquello, sintieron la necesidad de crear una sensación de humillación aún más profunda. Por ello es que comenzaron a orinar sobre su cadáver. La orina y la sangre quedaron esparcidas por el colchón, por el piso. Aquello era una escena horrible, aterradora y macabra. Un final literalmente desgarrador para aquella bestia que había cometido tantos crímenes pasionales. Después de aquello, los sujetos se dedicaron a saquear la casa del señor Chuy. Se llevaron dinero, cosas de oro, un botín que prácticamente era muy jugoso. A Ezequiel le costaba trabajo contarme todo aquello. Él estaba muy mal y yo le ofrecí todo mi apoyo, porque él lo necesitaba. Era buen amigo y no tenía la culpa de haberse involucrado con aquel maldito infeliz. Jamás le comenté a mi amigo todo lo que el señor Chuy hacía, todo lo que me hizo. Aquel día del funeral acompañé a mi amigo y me tocó darle el último adiós a aquella maldita rata, a aquella escoria que me traumó de por vida y que aún hoy en día, siendo yo un hombre ya de mayor edad, me ha impedido hacer una vida normal. Me duele haberle dado tanto poder a ese hombre para destruirme. Aún estando muerto, sigue creando estragos en mi cabeza, en mi vida. Eso siempre se lo voy a reprochar a él, a la vida y a Dios. Sé que tuve que hacer justicia con mis propias manos y con las de la señora Lolita. Su brujería, su magia negra, finalmente crearon las circunstancias para que aquel pagara. No he sentido remordimiento por ello, ni culpa alguna. Al final pagó por sus actos, porque yo no quería esperar a que Dios lo juzgara. Yo tenía que verlo con mis propios ojos, verlo sufrir, verlo muerto, verlo acabado. Sé que lo que hice no es justo, tampoco lo es. Al final el odio que sentía y el resentimiento por aquel hombre terminó convirtiéndome en una bestia, en una que no siente la más mínima empatía por su muerte. Eso habla muy mal de las cosas, pero finalmente la vida nos va moldeando, nos va transformando. Y a veces para encontrar la paz es necesario mancharnos las manos de sangre, pero finalmente sé que como yo mucha gente vive situaciones similares o distintas, en donde un ventajoso les ha hecho la vida triste, se las ha destruido. Queda en la cabeza de cada quien el saber si la justicia propia es buena o no, si es necesario esperar la justicia divina, porque también es una realidad que las personas tenemos que usar el libre albedrío para tomar decisiones, sean buenas o sean malas, pero lo que sí es real es que todo acto conlleva consecuencias, y en la conciencia de cada quien quedará que tanto tendrá que pagar por lo que ha hecho en esta vida, tal y como yo lo hice al hacerle la brujería al señor Chuy, y sé que por eso, por esa brujería, quizá en algún momento de mi vida tendré que pagar un precio muy alto.